Las castas novohispanas, una falacia histórica. A menudo se cree erróneamente que la sociedad novohispana fue una sociedad de castas. Y esto no fue así, en lo absoluto. Bajo ninguna circunstancia se puede considerar a la población novohispana como una sociedad dividida en castas. Si bien es cierto que existía la estratificación social, regida esta por un sinnúmero de factores como los económicos, los políticos, los culturales, los sociales, los religiosos e incluso los raciales, las castas no fueron uno de ellos. Ese concepto tan fabricado de las castas novohispanas fue una incorporación dieciochesca, es decir, bastante tardía. Incluso existe el famoso cuadro de castas, en donde se trata de idealizar a una sociedad no tan perfecta a través de una falacia social. En otros términos, con ese cuadro se intentaba retratar la realidad novohispana dotándola de un, entre comillas, realismo, aun y cuando éste mostrase en teoría lo que se suponía era cierto. Sin embargo, ese cuadro que reflejaba la, entre comillas, realidad era absolutamente falso e ilusorio, porque trataba de representar a los individuos por medio de sus mezclas raciales. Luego entonces inventáronse nombres tan ridículos e irracionales como no te entiendo, salta para atrás o tente en el aire. Y biológicamente ello es completamente absurdo, pues las razas y los fenotipos se van diluyendo conforme avanza el proceso de mestizaje. Lo que ese cuadro trató de representar fue la vida cotidiana de los novohispanos, queriendo seguir el paradigma ilusorio y falso de las supuestas castas. Y ello sería absolutamente imposible de determinar antropológica y socialmente. Como lo apuntan las historiadoras Solange Alberro y Pilar Gonzalvo, la repetición de modelos, personajes y actitudes en el cuadro no solo acredita su inscripción como cuadro de género, sino que pone en evidencia la rutina del empleo de estereotipos. En resumen, el cuadro de castas es una muestra de la artificial construcción de situaciones y de personajes en la Nueva España. Pero, ¿por qué sostengo que la sociedad novohispana no era una sociedad dividida en castas? Pues bien, en una sociedad de castas, el que nace campesino se muere campesino, el que nace rico se muere rico, es decir, las personas jamás cambiarán de estamento. Una sociedad de castas es una sociedad rígida y estamental. En la Nueva España, el patrón de vida de sus habitantes no era de esta manera. Una persona que había nacido como indígena podía morir como español. Un mestizo se volvía castizo y un negro podía volverse mulato. Y esto se debía únicamente a una situación multicausal y además artificial. Verbigracia. Una vez llevadose a cabo esta artificial transformación, estas personas que en un principio habían nacido en una clase social inferior, al penetrar a una clase social superior, podían empezar a desarrollar las actividades laborales y a desenvolverse socialmente de la manera en que lo harían si hubiesen nacido en la clase social a la que acababan de acceder. Podríamos hablar entonces de un intento de desmestización, no solo racial, sino social. En la Nueva España, lo que había eran las supuestas, entre comillas, calidades. Las calidades de las personas de acuerdo a su raza y a su nivel social, en donde lo mejor era ser español y lo peor era ser negro. Por consiguiente, había padres que, a sabiendas de que su hijo era negro
y en aras de mejorar su, entre comillas, calidad, para que en la vida pudiera irle mejor, a la hora de bautizarle, decían al párroco que era mulato. Los padres del niño indígena mencionaban que era mestizo, los del mestizo aseguraban que era castizo, y los del castizo sostenían que era español. Las investigaciones para verificar la veracidad de los dichos eran por demás engorrosas y complicadas de realizar, por lo que los párrocos se adecuaron a lo que los padres dijesen. Otros sí, los sacerdotes priorizaban el bautizo antes que una averiguación infructuosa y complicada. En ese sentido, se podría hablar de una, entre comillas, mejora en la calidad racial para la vida subsecuente del individuo en cuestión. Es muy interesante revisar los registros parroquiales en cuanto a los nacimientos de los niños novohispanos, pues hay una gran desproporción en cuanto a los nacimientos de niños negros, mulatos, indígenas y mestizos, quienes son muy pocos de acuerdo a la tasa de natalidad. En contraparte, los niños entre comillas castizos y entre comillas españoles nacían con mucha más frecuencia. O bien, podía darse el caso de que una persona había nacido como indígena, pero durante el transcurso de su vida habíase relacionado con españoles. Estos habrían aceptado al individuo de raza india como uno de los suyos, y en el padrón de población haber especificado su calidad como español, entre comillas. Luego entonces, moría como tal. Dejemos a un lado ya esa idea de las castas novohispanas, pues estas jamás existieron. Muchas gracias.